vamos a iniciar con una carta llamada la carta a Filemón. Es la carta más corta escrita o dicha por varios autores, escrita por San Pablo. Esta carta es conocida simplemente como Filemón. Es uno de los libros del Nuevo Testamento cristiano. Es una carta escrita mientras Pablo se encuentra prisionero junto con Timoteo y dirigida a Filemón, un líder de la iglesia de Colosas. Se ocupa de los temas del perdón y de la reconciliación. Pablo no se identifica a sí mismo como un apóstol con autoridad, sino como prisionero de Jesucristo, llamando a Timoteo nuestro hermano y tratando a Filemón como colaborador y hermano. Esta carta es la más corta de las atribuidas a Pablo, ya que consta solo de 445 palabras y de 25 versículos, ya que solamente es un solo capítulo. En cuanto a la fecha y lugar de redacción, la epístola a Filemón es una de las epístolas que se les conoce como de la presión. Muestra una gran afinidad con la carta a los Colosenses, lo que sugiere que fue escrita por el mismo tiempo y fue enviada a la misma ciudad. Aunque no ha podido precisarse el lugar ni la fecha de redacción, tradicionalmente se piensa que fue escrita en Roma alrededor del año 61 o 62 después de Cristo. Así lo afirma Colosenses 4 del 7 al 9. Se ha pensado que tal vez la carta fue escrita desde una prisión en Roma, pero se ha señalado que la petición "prepárame alojamiento" en el versículo 22 es que sigue encarcelado en Cesarea, en donde Pablo estaba esperando para ser liberado para predicar. Hechos 23 al 26 y el versículo 32. Y Filemón 2, en el versículo 2 y versículo 24. Se argumenta que no es probable que Pablo pidiera alojamiento desde tan lejos como Roma. Sin embargo, parece que Filemón es muy querido y por Pablo, y seguramente él buscaría alojamiento agradable para él. La epístola se halla en la versión siríaca y la Vestuto latina. El fragmento Muratori la menciona y lo mismo que Marción y Orígenes lo citan como Pablo, al igual que Eusebio. El destinatario. Se sugiere que la carta es una epístola a la Odisea, así lo afirma Colosenses 4, 16 al 17, y se ha sugerido también que el recado a Arquito, Colosenses 4, 17, es la petición que contiene la carta a Filemón, es decir, recibir y restaurar a Onésimo. Pero en teoría tiene poco apoyo esta versión. La mayoría de los comentaristas aceptan la teoría tradicional de que la carta es la más personal y conmovedora de parte de Pablo a Filemón de Colosas. Aunque Tíquico no es mencionado en la carta, es juntamente con Onésimo el portador de la carta. Así lo afirma Colosenses 4 del 7 al 9. ¿Quiénes eran Filemón y Onésimo? Filemón es un cristiano que vivía en Colosas. Aparece en Filemón, la carta a Filemón, en versículo 2, y también en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 9, y el 16 al 17. Era de la iglesia de Colosas y probablemente anciano de ella, es decir, cabeza y líder. Es posible que su hijo Arquipo pastoreaba la iglesia de la Odisea. Colosenses 4, del 16 al 17. Había también una congregación en la casa de Filemón y se reunían para
escuchar la palabra. Este había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo. Así lo afirma el versículo 19 de la carta a Filemón. Tal vez en Éfeso, puesto que Pablo no había visitado personalmente Colosas. Y Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, así lo afirma el versículo 16, que le había robado a su amo y había huido a Roma. Sabemos que en el tiempo en que Pablo comienza su ministerio, la esclavitud era algo común en las diferentes casas, incluso ya de las personas cristianas o convertidas al cristianismo. Por la dirección provisional del Señor, este esclavo fugitivo conoció a Pablo allí en Roma, el cual le condujo a Cristo. Legalmente, Filemón hubiera podido mandar matar a su esclavo porque había quebrantado la ley, pero Pablo interviene para interceder a favor del nuevo cristiano y salvarle la vida. Esta breve carta demuestra el corazón de padre del apóstol Pablo. Podemos decir que los propósitos al escribir esta carta son los siguientes. Primero, informar a Filemón que su esclavo no solamente estaba bien, sino que también había sido salvado, es decir, convertido al cristianismo. Segundo propósito, pedirle que perdonara a Onésimo. Y el tercero, pedirle que le preparara alojamiento, el cual esperaba que lo pusiera pronto en libertad. Por supuesto que la lección principal de la carta es su cuadro de Cristo como el Redentor de los pecadores perdidos. Así como Pablo estaba dispuesto a pagar el precio para salvar la vida del desobediente Onésimo, Cristo pagó el precio en la cruz para redimir a sus hijos descarriados. Recibirle como a mí mismo, escribió Pablo, recordándonos que nosotros somos aceptos en el amado, que es Cristo. Así lo ha afirmado también en sus cartas a los Efesios, en capítulo 1, versículo 6, y 2 Corintios 5, 21. Esta epístola de Pablo a su amigo Filemón ocupa un lugar único entre los escritos del Nuevo Testamento. Es la carta paulina más breve y además la única de carácter personal. El apóstol, ya anciano, así lo afirma el versículo 9, está preso en alguna cárcel de Roma, en Cesarea o en Éfeso, y Timoteo y otros colaboradores están con él. Así lo afirma en el versículo 23 al 24. Por lo delicado del asunto que va a tratar, prefiere escribir de su puño y letra. Lo afirma el versículo 19, en vez de dictar la carta a algún colaborador. El destinatario es un creyente llamado Filemón, persona generosa y de buena posición, a quien Pablo mismo probablemente había llevado a la fe en Jesucristo. Versículo 19. De las referencias hechas a Arquipo en el versículo 2 y también en su carta a los Colosenses 4:17 y a Onésimo, versículo 10 y Colosenses 4:9, ambos relacionados con Filemón o con la iglesia que se reunía en su casa. Se deduce que los tres tenían en Colosas su residencia habitual: Arquipo, Filemón y Onésimo. Contenido y estructura de esta carta. La relación así establecida entre Pablo preso y Onésimo evadido dio el tema de un giro radical al convertirse el esclavo a la fe de Jesucristo en el versículo 10. Y Pablo, el preso, tiene ahora que plantear el problema a Filemón desde la perspectiva insólita de que éste, dueño frustrado del esclavo rebelde, deberá recibirlo de nuevo en su casa, pero ya no como esclavo, sino como hermano amado, tanto en la carne como en el Señor.
versículos 15 y 16. Habiendo resuelto el apóstol que lo más oportuno sería el retorno de Onésimo junto a su hermano Filemón, exhorta a este a acogerlo y subraya como a mí mismo, versículos 12 y 17. De esta forma lo fuerza a reencontrarse y pone a prueba la fe de los dos, ya que legalmente Filemón podía acusar a Onésimo y mandarlo matar al huir, y también Onésimo, por el miedo que tenía a ser juzgado y encarcelado, no quería ver a Filemón. Por eso muchos escritores comentan que este encuentro es una prueba de fe para los dos, ya que ambos tenían que cambiar su mirada a no solamente de amo a esclavo, sino de hermano en la fe. Con la solución dada al problema, Pablo indirectamente se comunica y se pronuncia contra la esclavitud, al considerar el caso de Onésimo desde la perspectiva de la ley del amor. 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Esta exige, en el nombre de Cristo Jesús, que sean abatidas todas las barreras y borradas todas las diferencias de clase, causa principal de injusticia, opresión, violencia entre los seres humanos con los demás. Gálatas 3:28. Aunque es la más breve de las epístolas de Pablo, Filemón es una profunda revelación de Cristo obrando en la vida del apóstol y de quienes lo rodeaban. El tono es cálido, de amistad personal, más que de autoridad apostólica. Revela cómo Pablo se refirió de forma amable pero firme a un tema central de la vida cristiana. Esto es, el amor que se expresa en el perdón en medio de una situación delicada. La epístola presenta la capacidad persuasiva de Pablo en acción. A menudo, el amor fraternal exige practicar el perdón y la misericordia, y que pronto Pablo toca este punto. Explica la conversión de Onésimo, la nueva condición del esclavo como miembro de la familia de Jesús y su valor para el ministerio, versículos 12 al 16. Esta transformación, junto a la profunda amistad de Pablo para con ambos hombres, sirve de base a un nuevo comienzo. Esta no es una simple apelación de Pablo, porque extiende un cheque en blanco a favor de Onésimo por cualquier deuda en la que el esclavo hubiese incurrido. Versículos del 17 al 19. Su petición la presenta en la seguridad de que el amor y las buenas cualidades del carácter de Filemón habían de prevalecer, es decir, el amor como regla principal de vida. Podemos entonces decir que la estructura la podemos englobar de la siguiente manera. Una primera parte sería los saludos, versículos del 1 al 3. Una segunda parte sería agradecimiento por Filemón, que son del versículo del 4 al 7, que se divide en dos: alabanzas personales, versículo 4, y cualidades de Onésimo, del 5 al 7. La tercera parte sería la intercesión de Pablo por Onésimo, que serían versículos del 8 al 21, que lo podemos organizar de la siguiente manera. La petición que sea aceptado, versículos del 8 al 16, la compensación de la deuda, del 17 al 19, y confianza en su obediencia, versículos del 20 al 21. Y la cuarta parte de la carta son preocupaciones personales de Pablo, que son los versículos del 22 al 25, que lo podemos organizar de la siguiente manera. Esperanza de que pronto va a ser liberado, versículo 22, saludos finales, versículos 23 y 24, y bendición final, versículo 25.
¿Cuál es la aplicación personal que podemos sacar de esta carta de Pablo a Filemón? Sobre todo que ya hemos visto estos temas principales que aparecen, que es el perdón y la reconciliación, y sobre todo esa mirada de fe que Pablo invita a Filemón a tener sobre Onésimo. Esta carta presenta el increíble poder de Cristo para restaurar las vidas destrozadas. Incluye el encuentro personal entre Jesús y el pecador que huye, aquí representado por Onésimo, así como la maravillosa reconciliación de dos creyentes que estaban distanciados, Filemón y Onésimo, representados en esta carta. Solo gracias al ejemplo del perdón de Cristo por medio de la cruz, nosotros seremos capaces de vencer nuestros rencores y errores y reconciliarnos como verdaderos hermanos y hermanas en el Señor. Esta experiencia es sobre todo para personas cuando están distanciadas por algún conflicto vivido, ya sea con un miembro de la familia o también con un miembro de la comunidad de la fe. La epístola aplica poderosamente el mensaje del Evangelio. Antes un esclavo, Onésimo, es ahora un hermano amado en Cristo. Así lo afirma el versículo 16 de la carta. A Filemón se le pide que conceda el mismo perdón sin condiciones que él recibió a través de la gracia y el amor de Jesús. Esta parte es muy importante porque precisamente uno de los puntos que como comunidad, como familia, como iglesia, a veces podemos tener, que son los conflictos, aquí nos presenta sobre todo que el ejemplo que tenemos que tener no es ni siquiera las otras personas, sino a quien tenemos que ver e imitar en la experiencia del perdón es a Cristo. Así como nosotros fuimos perdonados por Él y reconciliados con Dios a través de Cristo, así también nosotros, imitando ese ejemplo, podemos perdonar a aquella persona que nos ha hecho un daño y reconciliarnos por Él gracias al amor recibido de Jesús. La oferta de Pablo de pagar una deuda que no le pertenecía en favor de un esclavo arrepentido constituye un claro ejemplo de la obra de Jesús en la cruz. Sabemos, como lo dirá también Pablo en otra de sus cartas, hemos sido comprados, hemos ya sido pagada nuestra deuda por la sangre redentora de Cristo Jesús en la cruz. Su intercesión es además similar a la permanente intercesión de Cristo delante del Padre en favor nuestro. Es una carta magistral en muchos aspectos, aun siendo tan corta. Nos enseña de la restauración, sustitución y relaciones cristianas tan importantes para aprender el verdadero comportamiento de los que aman a Dios, los cuales aman a su prójimo como a sí mismos. Pero la parte preferida de esta carta es la enseñanza que Pablo nos da sobre la autoridad, donde nos enseña que la autoridad no es gritar, atemorizar ni exigir, sino convencer desde el amor. Esta parte también es una importante enseñanza, sobre todo para aquellos que son líderes en los distintos aspectos de la sociedad, incluso también como coordinadores de grupos en la iglesia, la cual nos invita a ejercer esa autoridad, como nos dice Pablo, no desde la imposición, sino desde la experiencia del amor. La autoridad nos es dada de Cristo y Él, Pablo, la ganó por su amor a Dios, su trabajo y su unión a Cristo. Es por eso que estos temas principales nos ayudan también a cómo ejercer
la autoridad cada vez que somos nombrados coordinadores de algún grupo o al frente o líder de alguno de ellos. Y nos invita a que precisamente no se gana la autoridad, como nos dice aquí, con gritos, temores y exigencias, sino exigir sí, pero desde la experiencia del amor, ya que es lo que mayormente convence al corazón y mente de las personas para poder participar en ese servicio. Es por eso que también este tema de la autoridad, Pablo nos enseña mucho en el ejercicio que cada uno lo podemos tener, ya sea como padres de familia, como coordinadores o como líderes al frente de comunidades, colonias o incluso en servicios públicos. Es por eso que estos tres temas, el perdón, la reconciliación y la autoridad, son temas muy importantes que el propio Pablo había aprendido a lo largo de todo su ministerio. Y más ahora que por los datos que encontramos en la carta, ya se encuentra al final de su vida. Porque sabemos que Pablo, ya una vez encarcelado en Roma, ya no es liberado, sino que va camino a ser después martirizado por amor a Cristo. Estos temas pues son principales para Pablo, pero también para nosotros, para poderlos llevar a cabo y poderlos plasmar desde nuestra vida diaria. Hoy esta carta, aunque es muy pequeña, pues tiene enseñanzas muy grandes, desde cómo son las relaciones de las personas de fe y cuál tendría que ser la forma cotidiana de resolver los conflictos, que precisamente parte desde nuestro encuentro con Cristo, también nuestra petición e intercesión de Él, y también dejar que el mismo amor de Él se manifieste en nuestro corazón. Hoy podemos aprender de esta carta sobre todo el tema de la vivencia diaria de una responsabilidad. Hacerla de una manera adecuada, teniendo siempre como ejemplo a Cristo. El mismo Pablo en otra de sus cartas dirá: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Precisamente para que nosotros podamos tener como modelo a Cristo Jesús en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestro ejercicio de autoridad y en nuestra vivencia de la fe de cada día. Hoy por eso que esta carta, al escucharla y al leerla sobre todo, nos ayuden a esas tres cosas: aprender a cómo perdonar, recordando nuestra propia experiencia personal de ser perdonados por Cristo. Segundo, reconciliarnos a la luz de Cristo y su intercesión de Él por cada uno de nosotros. Y el ejercicio de nuestra autoridad, vivida como Cristo también lo vivió, ya que Él lo llega a afirmar diciendo: yo que soy el Señor, les he lavado los pies, hagan lo mismo unos por otros. El que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Es por eso que esta carta pues es el corazón mismo del cristianismo, para que nosotros podamos vivirlo de manera adecuada, pues tenemos estas referencias. No dudo que Onésimo, al tener esta experiencia de regresar, no siendo recibido como un esclavo, sino como un hermano en la fe, y además con esa insistencia de Pablo de recíbelo como a mí mismo o como si fuera mi persona, nos está diciendo también una verdad revelada por Cristo. Si ustedes recuerdan la experiencia de Pablo en su conversión, habla de este encuentro con Cristo a través de los hermanos, ya que él estaba persiguiendo a los cristianos, y cuando se encuentra con Cristo, esas palabras que calaron profundamente en su corazón, las lleva a la práctica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, ver en los hermanos el rostro de Cristo.
Y esa es precisamente una de las experiencias que nos pueden llevar a la vivencia del perdón y la reconciliación. Porque si nos quedamos solamente con una mirada hacia la persona, hacia su situación y hacia la circunstancia que vivimos con él, nos va a ser muy difícil y complicado vivir la experiencia del perdón. Pero si nos acercamos a esta experiencia de recordar nuestra propia vivencia ante Cristo, nos puede llevar a vivir de manera tranquila y además cristiana la vivencia del perdón. Que al acercarnos pues a esta carta aprendamos de estos grandes testimonios de estos apóstoles y también de estos cristianos que vivían cada día la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan buenas tardes.